El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hacemos la lectura de la palabra de Dios. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había mellizos en el vientre de Tamar. Y cuando ella daba a luz, sucedió que uno de ellos sacó la mano. La partera la tomó y ató a su mano un hilo rojo, diciendo: este salió primero. Pero sucedió que cuando él volvió a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella exclamó: ¿cómo te abriste brecha? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo rojo, y llamó su nombre Serach. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Hemos titulado esta disertación: saca la mano y abre la brecha. Haga ese acto profético allí. Saque la mano. Haga una brecha. ¿Sí? Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, bendícenos a través de ella. Que tu palabra, Señor, traiga a nosotros fortaleza espiritual, traiga salud, traiga, Señor, fe al meditar, al escuchar, al estudiar tu palabra. Abre nuestros sentidos espirituales y condúcenos por tu Espíritu Santo hacia todo lo que es verdadero, todo lo que es sano, todo lo que es edificante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y en Él te damos las gracias. Amén, amén y amén. Tome su lugar, amado hermano. La Biblia es un libro lleno de historias apasionantes, realmente. Historias interesantes. Vamos a enfocarnos en el día de hoy en la historia, la vida y la historia de dos personajes. Dos hombres que nacieron como gemelos. Su madre era Tamar, y es significativo el hecho de que estos dos mellizos son de la tribu de la cual perteneció nuestro Señor Jesucristo, la tribu de Judá, de la que nuestro Señor es llamado el león de la tribu de Judá. Vamos a hablar entonces de la vida de dos personajes. Podemos decirle a ellos dos leoncillos de la tribu de Judá, la tribu a la cual perteneció nuestro Señor Jesucristo. Su nombre, o el nombre de ellos, era Fares y Serach. Fares y Serach. Vamos a escuchar pensamientos que nos van a introducir en los argumentos de esta disertación, que están enfocados en la vida de estos dos grandes hombres. Un par de gemelos habían sido gestados en una mujer que ya había cumplido su tiempo de dar a luz. Eran un par de gemelos. Ya el tiempo de su gestación se había cumplido, y esta mujer estaba a punto de dar a luz. Estaba a punto de dar a luz. Los 9 meses de su gestación ya se habían cumplido, y cuando esto se cumple, pues es normal que comiencen dolores de parto, porque los niños ya vienen, las criaturas ya vienen, ¿sí? Así que hay que preparar todo.
hay que estar atento. En aquel tiempo pues no se usaban las casas de maternidad, sino que esto era atendido por parteras profesionales, mujeres que se encargaban de vigilar a las otras que iban a dar luz en todo el proceso. Parteras, mujeres que sabían el oficio e incluso les pagaban por ello. Así es que todo estaba listo ya. Tamar, que es la madre de estos dos jóvenes, dos niños, Tamar sabía que tenía un par allí de mellizos. Así que imagínense usted el tamaño de la barriga de esa mujer, cómo sería. ¿Ve? Y parece que no eran niños quietos, ¿no? Parece que eran niños inquietos desde el vientre de la madre. Y ya el tiempo ya era propicio. La mujer seguramente ya había roto las fuentes. Y la partera se dio cuenta y el parto comenzó. Estos gemelos convivieron en el vientre de su madre por 9 meses hasta que les pareció estrecho. Ellos dijeron: es pequeño, es imposible seguir aquí, hay que salir. Muy bien. Seguramente ellos ya, porque la criatura desde que está en el vientre de su madre tiene conciencia, y se dieron cuenta que ya ese lugar era estrecho para estar allí los dos. Y comenzó entonces el forcejeo, comenzaron los dolores de parto, comenzó el movimiento en el vientre de esta mujer, y el parto empezó. Una cosa que es interesante es notar que ellos se dieron cuenta de la estrechez del lugar en donde estaban. Los dos estaban allí en el vientre de su madre y se dieron cuenta: esto está muy estrecho, hay que salir ya. En el tiempo, y eso nos transmite a nosotros también un principio espiritual. Mi amado, llega el momento en tu vida como creyente en el que tú tienes que considerar que ya no es bueno estar ni en el mismo sitio ni tampoco viviendo con estrechez. Es un tiempo, te reitero, en el que uno tiene que detenerse y uno tiene que reflexionar como cristiano. El lugar en donde estoy es un lugar estrecho. Ya no tengo por qué estar aquí. Tengo que buscar un camino. Tengo que ensanchar el asunto, porque seguir aquí no es bueno, no es de bendición. Nosotros hemos declarado este año una visión profética para el ministerio y para toda la iglesia. Hemos declarado que este año es un tiempo de ensanchamiento, un tiempo para extenderse, un tiempo para crecer, un tiempo para no estar más en estrechez, sino extendernos, ampliar nuestras estacas. El espacio en donde estamos es suficiente. El alcance de nuestro ministerio, de nuestra vida espiritual, no es suficiente. Tenemos que ensancharnos, hay que crecer, tenemos que extendernos. No podemos estar en el mismo sitio, dando vueltas en las mismas cosas. Tenemos que proyectarnos hacia adelante y ensancharnos en el nombre del Señor. Amén. Es muy interesante comprender el significado de cada uno de estos nombres. Sara significa en hebreo brillo, luz o resplandor. El que brilla. También puede llamarse el luminoso o el que trae luz. Este hijo hace referencia a un tiempo de resplandor, la luz para la familia. Amén. Sara era el nombre de uno de los mellizos. Mire lo que significa este nombre: luminoso, resplandeciente. ¿Ven? Él no solamente iba a ser parido, su mamá no solamente iba a dar luz, sino que él mismo, como tal,
iba a ser luz para su familia. ¿Ves? Es importante que entendamos eso, porque cuando tú eres de Cristo, escúchame, hay algo que ocurre en tu vida. Espiritualmente tú eres trasladado de las tinieblas a la luz. Y el Señor dice que a partir de ese momento en el que tú eres trasladado, inmediatamente tú te conviertes en un luminario, te conviertes en luz también para otros. Jesús nos llamó así. Él declaró que usted y yo éramos la luz de este mundo. San Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, dice la misma verdad. Dice que los creyentes son luminares en este mundo. Hemos sido iluminados por la luz de Cristo para alumbrar a otros. Y esa era la condición espiritual de Sea. Él era un hombre que iba a ser luz para su familia, iba a traer un tiempo de resplandor para su familia, un tiempo de luz. Y es lo que usted y yo también tenemos que hacer, no solo con nuestra familia, sino con todo aquel que no conoce a Jesucristo. Pero antes de él salió su hermano Fares. Fares, este nombre significa el abridor de brechas, el que abre paso. Fares, resulta que Fares se le adelantó. De acuerdo al relato, y parece que el movimiento del vientre de esta mujer, Tamar, parece que el primero que iba a nacer era Sera, y de hecho él saca la mano. Ahí vemos en el texto que él sacó la mano, y cuando él sacó la mano, al parecer era el primero que iba a nacer. La partera, cuando sacó la mano el muchacho, el niño, le puso un hilo en la muñequita, le puso un hilo rojo, se lo amarró allí. Con eso estaba indicando que él iba a ser el primero en nacer, el primogénito. El primogénito, aunque naciera en el mismo día, sin embargo, técnicamente, Sera iba a ser el primogénito, el mayor, y esto tenía importancia. Entre los judíos, entre los hebreos, esto tiene importancia, porque el primogénito de una familia tenía derecho a la mitad de la herencia, legalmente la mitad de la herencia de su padre cuando muriera, y la otra mitad le pertenecía al resto de los hermanos. Así que Sera como que se aseguró y sacó la mano. Pero hubo algo curioso allí. El relato nos dice que así como sacó la mano, le amarraron el hilo, el tiempo suficiente como para que la partera cogiera el hilo y se lo amarrara en la muñequita, volvió y metió la mano en el vientre. Y en ese momento su hermano aprovechó y como que miró que su hermano se quedó tranquilo y vino y le ganó la carrera. Y nació primero fue el otro, Fares, y no Sera. Y por eso le pusieron el nombre que le puso la partera, porque Fares abrió una brecha primero que su hermano y salió primero y se ganó la primogenitura porque se dispuso a abrir camino y se ganó la bendición de ser el primogénito. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Los dos niños de esta historia nos dan un ejemplo tremendo desde antes de salir del vientre de su madre. Están luchando por salir adelante como si supieran que quien sale primero, primogenitura, le va a ir mejor. Así es. Ya tenían conciencia y Fares le gana la carrera, le gana la partida a su hermano. Aunque este sacó la mano primero, pero no pasó la meta, nada más pasó la mano. Vino Fares y le ganó la partida y sale primero. Así que Fares llega a ser primogénito. En las Escrituras, cuando tú lees la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, te vas a dar cuenta
que en esa genealogía no aparece Sera, sino Fares. Aunque estaba marcado para ser el primogénito, sin embargo, Fares es el que saca y es el que se gana la primogenitura sin tener el hilo de grana que indicaba que él iba a nacer primero. Pero como se esforzó y abrió una brecha a través de la vagina de su madre, este niño se ganó la bendición de ser el primogénito. Nosotros podemos aprender allí algo que también es importante para usted y para mí. Mire, es importante que usted, antes de tener un tiempo de esplendor, un tiempo glorioso, un tiempo de luz, de victoria espiritual, primero tienes que abrir la brecha. Te lo repito, antes de que vengan sobre tu vida tiempos de esplendor, tiempos luminosos, tiempos gloriosos, es importante que primero aprendas a abrir la brecha, el camino, el surco. Y esto no es fácil. Mire, esto seguramente maltrató a su madre. ¿Sí? Eso pasa muchas veces en los partos regulares, partos de un solo niño, cuando el niño es supremamente desarrollado. Se dice muy popularmente que cuando esto ocurre, el niño es bastante desarrollado, al salir descuaderna a la mamá. Y la mamá incluso tiene que unirla porque él en su salida produce un descargue que la mujer tiene que ponerle unos puntos de sutura porque queda descuadernada, queda desgarrada. Eso es un principio espiritual allí ilustrado. Deseas que a tu vida espiritual, a tu ministerio, vengan tiempos de luz, de esplendor, de gloria. Bueno, tienes que aprender que primero se tiene que abrir la brecha. Y esto va a causar a veces dificultad, dolor. Pero es necesario que abras la brecha. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermano? Gloria a Dios. Hoy en día hay dos tipos de personas: las que sacan la mano y les ponen el libro rojo de la salvación. Vienen a la iglesia, aceptan a Cristo como Señor y Salvador, pero se quedan en la rutina religiosa y luego meten la mano de nuevo. Ellos representan dos tipos de actitud de creyentes, de dos creyentes ante su familia, ante el ministerio y aún ante la fe. Conozcámoslas. Primero, escucha, Sera. vamos a ver reflejado en la vida de estos dos niños. Vamos a ver reflejado nuestra vida espiritual. Vamos a ver reflejadas nuestras actitudes con respecto a mí mismo, con respecto a mi familia, con respecto a la iglesia y al ministerio. En la vida de estos dos muchachos hay un reflejo. Es como si estuvieran retratados dos tipos de creyentes: el creyente tipo Sera y el creyente tipo Fares. Cuando tú termines de escuchar esta disertación, la idea es que tú sepas distinguir en cuál de los dos estás enmarcado: si en el creyente tipo Sera o en el creyente tipo Fares. Los dos representan a muchos creyentes, en realidad a todos los creyentes. Hay dos tipos de creyentes. Quiero que repitamos eso para que lo tengamos bien presente. ¿Qué representa al creyente al creyente tipo Sera? ¿Y qué representa al creyente tipo Fares? Leámoslo nuevamente. Hay dos tipos de personas: las que sacan la mano y les ponen el hilo rojo de la salvación. Vienen a la iglesia, aceptan a Cristo como Señor y Salvador, pero se quedan en la rutina religiosa y luego meten la mano de nuevo. Ellos representan dos tipos de actitud de dos creyentes ante su familia, ante el ministerio y aún ante la fe. Conozcámoslas.
Muy bien. Dos tipos, ya lo vi. Vamos a ver la descripción de estos dos niños. Y la idea es que usted se retrate en uno de los dos. Porque reitero, estos son los dos tipos de creyentes que están en las iglesias. Estos son estos dos tipos de creyentes: el creyente tipo cera y el creyente tipo falso. ¿Cuál de los dos es usted? Bueno, usted mismo va a hacer esa reflexión. Enfoquémonos entonces en el primero, Cera. en cera. Nacen de nuevo pero siguen derrotados por un mal hábito o un vicio. Nacen de nuevo. Fíjense, ellos conocen la salvación. Nacen de nuevo. Ese hilo rojo que se le colocó en la muñeca por parte de la partera es un símbolo que representa el conocimiento de la vida eterna, el conocimiento de la salvación. Pero ellos no crecen espiritualmente. Ellos no maduran. Ellos se quedan en la carne, todavía bajo el control, el dominio de la carne. Siguen en un círculo religioso, una rutina que no les permite crecer espiritualmente. Son regenerados pero están atados por las circunstancias, el dolor, el odio, las continuas contiendas, el afán. Una de las cosas que más impide el crecimiento de este tipo de creyentes es el afán. El afán. Jesús enseñó sobre el afán. Jesús enseñó sobre esto. Es más, cuando él estaba disertando sobre la parábola del sembrador, habló de un tipo de creyente que recibía la palabra y la recibía con gozo, pero la palabra de su corazón le era arrancada. Y una de las cosas por las cuales esto ocurría era porque el creyente se afanaba. El afán, la vanagloria de esta vida, de este mundo, hacía que la palabra no fructificara. Y que esta persona, aunque había entendido la palabra, no diera fruto, como si lo hizo el que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, es decir, el que no se dejó vencer del afán. Esta es una de las cosas que más está trayendo dolor y está provocando deserción en la vida de muchos creyentes. Uno los ve que llegan entusiasmados a la iglesia buscando una respuesta de Dios. Dios les responde, ellos nacen de nuevo, pero finalmente no logran resolver sus conflictos interiores, no logran vencer el afán, y el afán los enreda, el afán los ata y finalmente los aparta del reino. Experimentan la salvación pero caen en la monotonía de ver cómo pasan los años y las cosas no cambian, cayendo en una rutina o círculo vicioso. Así es, la monotonía, ¿ves? La rutina, eso de ir a la iglesia y venir, ir, venir, pero no involucrarse con su iglesia local, en los programas de la iglesia local, no preocuparse por crecer espiritualmente, por involucrarse en una tarea que le permita servir a los demás, una tarea que les permita crecer espiritualmente. Caen en esa monotonía, en esa rutina, y finalmente espiritualmente se enfrían y se apartan de los caminos del Señor. Estamos hablando del creyente tipo cera. Son salvos,
Pero los hijos van creciendo y no se vislumbra un panorama que les ofrezca tener un futuro glorioso, sino que se ven enredados en las cosas de este mundo y con un futuro incierto. Así es. Cae en una especie de conformismo, en una especie de determinismo, un pesimismo y sobre todo acerca del futuro. No progresan y este espíritu se lo transmiten a sus hijos, sus generaciones. Por eso los hijos se levantan con un vacío en su corazón y con una incertidumbre acerca del futuro. Yo he conocido gente creyente, gente que conocen el Evangelio por años, pero que nunca han hecho la tarea de involucrarse en un programa de crecimiento espiritual ellos, ni mucho menos sus hijos. Son gente que no tienen visión de progreso, visión de crecimiento, visión de ensanchamiento. Se conforman y dicen: bueno, Dios, que sea lo que tú quieras. Y cuando uno los anima y les dice: pero es que usted tiene que madurar, usted tiene que crecer, usted tiene que progresar, transmítale esto a tus hijos. Ellos dicen: no, yo todo se lo dejo a Dios, todo se lo dejas a Dios. Pero resulta que Dios está esperando que tú hagas lo tuyo, que tú hagas tu parte, ¿ve? Para Él hacer lo que tú no puedes hacer, para Él hacer los milagros que tú no puedes hacer. Pero Dios espera que tú seas diligente. Amén. Y que este espíritu de progreso, de crecimiento, esta visión de ensanchamiento, no solamente la tengas tú, sino que se la transmitas a tus hijos. Que tu fe sea una fe que trascienda el tiempo y las generaciones. Estas personas sacan la mano, son rescatados por el Señor, pero caen en el conformismo, la mediocridad y vuelven adentro. Ahora son esclavos de un trabajo y no les deja tiempo para Dios. Así es. Algunos trabajan, pero no han entendido que el trabajo no es más que un servidor, un siervo, para suplir sus necesidades. Y el trabajo se ha transformado en su Dios, en su amo. Ya no es que el trabajo les sirve a ellos, sino que ellos les sirven al trabajo. Y es tal la vida de estas personas que llega el momento en que no tienen tiempo para otra cosa sino para su trabajo, y descuidan su familia, descuidan su vida espiritual, descuidan su tarea de servir al Señor, la descuidan. Ahora quiero que mires ahí al lado a tu hermano que tienes ahí a tu derecha o a tu izquierda y dile: yo sospecho que esto es contigo, hermano. Díselo de corazón: tengo la sospecha, esto como que es contigo. No te conformes, mi amado hermano, no te conformes, porque el conformismo trae mediocridad. Sí es cierto que nosotros somos de fe y vivimos por la fe, para la fe, pero hay gente que tiene una fe mediocre, una vida espiritual mediocre. Viven conformes con el hecho de que, bueno, yo voy a ser salvo, pastor, y listo. ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué tanta intensidad, pastor? Y viven así toda una vida. Pasan los años y tú los ves exactamente igual como comenzaron, así están. Esta gente que ni se descarría ni se consagran al Señor, ahí están. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermano? Son hombres y mujeres de Dios que viven del recuerdo del hilo rojo,
anhelando tiempos pasados, anclados en su caminar y con frases como: Dios me tiene así, esta es la voluntad de Dios, que yo viva enfermo o triste o que fracase de nuevo. Esta es gente que sin querer y sin saber renunciaron al progreso, a caminar en otros niveles. Se hallan felices en su mediocridad. Usted sabe el barrio allá donde viven ellos, ¿verdad? Y el apellido, la placa que está ahí en la entrada de la puerta de la casa de ellos. ¿Usted sabe cuál es el barrio? Esos son los hermanos Aba, la familia Aba. ¿Sí? Y ellos viven en la conocida calle del Tubo. ¿Tú sabes? ¿Cuál es la calle del Tubo? Cuando yo tuve casa, pastor, ojalá usted hubiera conocido mi casa. Cuando yo tuve carro, qué carrazo, pastor, último modelo, una turbina, mire, vea, un radiador, un carburador bárbaro, doble turbina. Cuando yo tuve, pastor, la oportunidad, mire, ¿cómo será que yo conocí Miami? Yo fui a España, yo fui a Europa, yo fui aquí a la Meca, a la secta, a la vereca. Usted no tiene idea a donde yo estuve. Y yo sé. Viven todavía en la calle del Tubo. No tienen que decirme mucho. Viviendo del pasado. ¿Sí? Cuando yo cantaba, cuando yo ministraba, usted hubiera visto cómo yo ministraba. Son poder y gloria. Hermano Aba, mi hermano, ya es tiempo de que te cambies el apellido, te cambies el nombre y te cambies de calle, que empieces a vivir en el presente y te sigas proyectando al futuro. Amén. Amén. Segundo, Fares. Vamos a mirar al otro tipo de creyente. Este es Fares, recuerden. Este nació primero. No tenía que haber nacido de primero, pero le ganó la partida a su hermano. ¿Ven? Y llegó a ser el primogénito, llegó a ser el mayor. El segundo niño de la historia se lanzó, corrió y se abrió paso. Se lanzó, corrió y se abrió paso. No esperó su tiempo para nada. No esperó el tiempo. Él nació antes del tiempo en que naturalmente debía haber nacido. ¿Te estás identificando? ¿Estás comprendiendo la idea? Este Fares no es de los que esperó el tiempo, no es de los que esperan que la oportunidad venga a ellos, la oportunidad de crecer, la oportunidad de progresar, la oportunidad de ser bendecidos. Ellos no esperan que esto llegue, ellos lo provocan, ellos van al encuentro de esa oportunidad, ellos la buscan. Este es el creyente tipo Fares. Este es el que hay que estar diciendo: espérate, hermano, no corras tan rápido, espérate, deja que pase un poquito más de tiempo para que tengas un poco de más conocimiento, más experiencia en el servicio. Me decía un pastor que él prefería que en su iglesia él estuviera atajando esa carrera, ese ímpetu, ese impulso que muchos creyentes tienen hacia el servicio, que estarlos arriando como si fueran carretillas. Bueno, Fares no es del tipo creyente carretilla. Fares es el emprendedor. Fares es el que abre surco. Fares es el que abre la brecha. Fares es el que hay que decir: espérate, no corras tan rápido. Fares es un creyente proactivo. No es de aquel que está esperando que le diga lo que tiene que hacer, sino que él lo propone y él sale adelante. Y a veces, incluso, como le digo, a veces hay que decirle: no vayas tan rápido. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Este niño con su actitud representa a esos lanzados. Son gente con hambre de gloria, con ganas de crecer.
Declaremos hoy juntos: yo y mi casa nacimos para cosas grandes. Dígalo conmigo. Yo y mi casa nacimos para cosas grandes. Y si lo crees, dar un aplauso fuerte al Señor, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Amén. Entonces, si tú crees que nuestro Dios es un Dios grande, tú debes creer que tú puedes hacer en su nombre cosas grandes. El salmista lo declara con nombre propio. Proezas. Hay un cántico también que está basado en el libro de los Salmos, donde el salmista dice que con su Dios él asaltará los muros. No hay barrera que se le interponga en su paso. Con mi Dios, dice, yo asaltaré. No saltaré, no es saltar, es asaltarlo. Quiere decir combatirlos, quiere decir vencerlos, vencer la resistencia, vencer el obstáculo hasta que Dios te dé la victoria. Aleluya. Porque una cosa es saltarlo, ¿sí? Pero cuando tú saltas, no tienes victoria. Tú lo que has es evitado el obstáculo. ¿Entiendes? Pero cuando tú lo asaltas, debe decir que hay un combate, resististe la oposición, resististe al ejército enemigo y venciste. Amén. Vencí. Fares es un vencedor. Fares es un creyente que siempre está pensando que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Fares no ve obstáculos. ¿Qué es lo que ve Fares cuando hay una muralla, cuando hay un obstáculo delante? ¿Qué es lo que ve? Una oportunidad para seguir creciendo, una oportunidad para seguir avanzando. A su nombre, Gloria. La partera nombró al niño como abre brecha. Este niño, Fares, nos revela que hay que creer en Dios, pero accionar en Él, actuar sin temor al fracaso. Creer y accionar. Fares es de los que oran y actúan, creen y obran. Ora y actúa. ¿Me entiendes? O sea, Fares es de los que creen en la oración, creen en el ayuno, creen en las promesas de Dios, pero no se queda ahí esperando todo el tiempo que Dios lo haga. No. Fares dice: creo en las promesas, creo que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y obra, actúa, se dispone, hace la tarea, no se la encarga a otro, no le pide a otro que la haga por él, no se le encomienda a Dios, no, ya él creyó, él oró, él ayunó, él rompió ataduras, él venció espiritualmente primero y después sale confiado a hacer la tarea. Eso se llama equilibrar fe y acción. Fe y acción. ¿Cuál es el problema nuestro? Muchas veces, a veces nos quedamos en uno de los dos extremos. Nos enfocamos en uno de los dos extremos. ¿Cuál? Unos se enfocan en hay que orar, hay que ayunar, y se quedan allí. Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y el creyente y esa persona todavía sigue orando, ayunando, llenándose del poder, la unción, el Espíritu Santo de Dios, pero la tarea no la hace. Hay otros que están ocupados en un activismo, haciendo una cosa y otra, pero ni siquiera se han detenido a meditar si lo que están haciendo es la voluntad de Dios. Si Dios está en el proyecto, si Dios está en el asunto, no oran, no ayunan, no buscan el consejo, la voluntad, el respaldo de Dios, y creen que todo lo que hacen, lo hacen como si Dios estuviera con ellos, y por eso muchas veces se frustran, muchas veces fracasan, porque cuando no logran conseguir los objetivos que se proponen, le echan la culpa a Dios del fracaso.
¿Y qué les dice Dios? Si no te mandé a hacer eso. Tú me invitaste a estar en ese proyecto. ¿Quién te mandó a hacer eso? Te lo mandé a hacer yo. Esa es la respuesta de Dios para estas personas que no buscan el consejo de Dios, que no oran y se encomiendan a Dios. Mira qué maravilloso. Y en la Biblia tenemos consejos claros al respecto de eso. Dice el salmista: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si Jehová no edifica la casa, dice el salmista, en vano trabajan los que la edifican. Pero ojo, tiene que haber un equilibrio entre la oración, la fe y la acción, las obras. Tú tienes que hacer tu tarea, Dios hará lo suyo. Y en esto, en esta sociedad, Dios hace lo más difícil, Dios hace los milagros. Nosotros somos testigos de su milagro y de su poder. Amén. Ese equilibrio no es fácil lograrlo. A muchos les cuesta años aprender que la vida cristiana exitosa viene como un equilibrio de estas dos cosas: fe, confianza en las promesas de Dios, búsqueda de la presencia de Dios, pero también tu tarea, tu diligencia para tocar, llamar, para hacer tu tarea, para ser diligente, porque Dios no lo va a hacer por ti. Te voy a ilustrar esto. Esta historia seguramente usted la conoce, alguna vez la ha escuchado. Hubo una inundación en la ciudad, una inundación. Un río se desbordó y anegó toda la ciudad. Las autoridades comenzaron sus labores de rescate. Empezaron a mandar lanchas, helicópteros, gente rescatista. Y un creyente estaba allí en su casa. Cuando vio que el agua llegó al techo, se montó en el techo y allá estaba en el techo. Y estaba orando: Señor, sálvame. Sálvame, Señor, no me dejes que yo me ahogue aquí. Tu palabra dice que aunque las aguas vengan, no me van a negar, yo no me voy a ahogar. Comenzó a orar y a orar por la palabra. Oigan, de repente llegó un tipo en una lancha: Señor, venga, nosotros somos rescatistas, venga, sálvese, queremos ayudarlo. Y el tipo dijo: no, a mí Dios me va a ayudar. Y se fueron los de la lancha. Llegó un helicóptero y lo vio y le dijo: amigo, mire. Un rescatista le dijo: aquí tenemos un salvavidas, se lo vamos a tirar, súbase, que nosotros lo vamos a salvar. Y él dijo: no, gracias, a mí Dios me va a salvar. Óigame, las aguas subieron y el tipo se ahogó. Cuando llegó a la presencia del Señor, cuando llegó al cielo, le reclamó al Señor: Señor, ¿qué pasó? Si yo soy creyente, yo confío en tus promesas. ¿Qué pasó, Señor? Me dejaste mal. ¿Sabes que a la larga fuiste tú el que quedó mal? Porque tú fuiste el que me hiciste la promesa de que tú me ibas a salvar, así sea que las aguas me anegaran. Y el Señor, ¿qué le dijo? Todos lo saben. Amigo, sí. Si no te mandé a ti un bote salvavidas, te mandé a un rescatista, un helicóptero y todo, y tú que dijiste que no, que Dios te iba a salvar. ¿Quién crees tú que te mandó el rescatista? ¿Quién crees tú que te mandó la lancha? ¿Quién crees tú que te mandó el helicóptero? Esa es la realidad práctica de la vida de muchos creyentes y de la actitud de muchos creyentes. Ellos son pura confianza, pura oración, puro ayuno, pero nada de acción, nada de diligencia, nada de nada. Y cuando fracasan, como es en este caso, le echan la culpa a Dios y se frustran y se amargan. Eso no te pasa a ti, mi hermano. Es importante que nosotros equilibremos nuestra vida. Recuerda, si Dios hubiera querido que nosotros
fuéramos guardados de todas las vicisitudes, todas las contrariedades, las aflicciones que este mundo nos trae. Él no hubiera prometido: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay un propósito de Dios cuando Él permite nuestras aflicciones. Muchos creyentes a veces se preguntan: pero ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si me salvó, me perdonó? ¿Por qué Dios no me metió en una burbuja y una vez me llevó para el cielo? Muchos creyentes, incluso en medio de sus luchas, en medio de sus crisis, de sus tormentas, dicen: Señor, llévame. ¿Cuándo es que tú vas a venir? Por favor, llévame ya. Y no entienden que eso es parte de un proceso de Dios, para que nosotros seamos madurados, para que seamos perfeccionados, para que seamos como Cristo, varones perfectos a su imagen y semejanza. A su nombre. Gloria. Dale un aplauso al Señor, mi amado hermano. Las pruebas son necesarias y entiende, es parte de lo que nosotros tenemos que enfrentar cuando estamos dispuestos a hacer la tarea que nos corresponde hacer. Nunca la vida cristiana ha sido prometida como si tú vivieras en un valle de rosas. La vida cristiana no se vive en un valle de rosas. Y en tal caso, recuerda que las rosas también tienen espinas. Se trata de aprender a actuar bajo la dirección de los principios divinos. La mujer del flujo de sangre, la cual está en lo que ella practicó de lo que había aprendido. Ella hizo brecha en medio de la gente. Moisés tenía el mar enfrente, egipcios atrás. Morir ahogado o muerte a espada. Señor, dale una salida. Y el Señor dijo: haz una y diga al pueblo que marche. Dos historias que nos recuerdan, que nos ilustran lo que estoy diciendo. Hay dos personajes en la Biblia. Uno de ellos, una mujer que tenía una hemorragia vaginal. 12 años, dice la Biblia, que esta mujer padeció de esta enfermedad. Era creyente, y cuando vio a Jesús, vio la respuesta. El problema era que ella tenía que abrirse brecha en medio de una multitud que rodeaba al Señor Jesucristo. Pero ella, con todas sus flaquezas, su debilidad, usted sabe lo que es una mujer padeciendo 12 años de hemorragia y no había trapo que le parara esa hemorragia, no había medicina, no había nada. Ustedes las mujeres saben que menstruando una vez al mes, los días en que están de menstruación, cómo se debilitan, cómo se desgastan, cómo se afecta. Ahora imagínese usted esta mujer con una menstruación de 12 años. Imagínense la fuerza que esta mujer tendría, la delgadez de esta mujer, me imagino, la anemia que esta mujer tendría, la debilidad física. Tenía muchos obstáculos, pero esta mujer no miró los obstáculos, dijo: ahí está mi respuesta, ahí está mi victoria. Yo lo que tengo que hacer es atravesar esta multitud. Y ella, en medio de la gente, a punta de empujones, de codazos, de pisotones, quién sabe cuántos la empujaron, quién sabe cuántos la pisaron, pero esta mujer se abrió brecha en medio de la gente y llegó hasta donde estaba Jesús. Y ella tenía la fe, por lo que había aprendido, de que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sanada. Y así lo hizo. Se acercó a Jesús y tocó el borde del manto del maestro. Inmediatamente dice que apenas lo hizo, su azote se detuvo. Jesús la descubrió. Jesús la descubrió. E hizo que esta mujer diera testimonio del milagro que había recibido. Ahora, ¿qué era lo que esta mujer sabía? Esta mujer sabía que el borde del manto de Jesús, ese borde representaba los 5 primeros libros de la ley de Dios. 5 borlas que representaban el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley de Dios. En otras palabras,
esta mujer puso, ¿verdad?, en un verdadero equilibrio su fe, el conocimiento de la palabra de Dios y la acción. Porque si ella se hubiera quedado allá, y no hubiera hecho lo que hizo, no se hubiera dado el milagro. ¿Te das cuenta? Para que venga la bendición, para que venga el milagro, para que venga el tiempo de luz, de gloria, de resplandor a tu vida, necesitas abrir la brecha. Ahora, hay otra historia, la historia de Moisés. Conocen también ustedes esa historia. Faraón había decidido perseguirlos y mandó todos sus ejércitos. Y los alcanzaron. Cuando los alcanzaron, Moisés clamó a Dios. El pueblo se atemorizó. Y Moisés clama. Delante estaba el mar Rojo. Detrás, el ejército del faraón. No había por dónde. Y cuando Moisés clama, Dios le dice: ay, ¿qué tienes en la mano? Un bastón, un báculo. Esa era toda la herramienta que tenía. Y Dios le dijo: abre el camino, abre la brecha. Y Moisés, creyendo en esa palabra, creyendo en lo que Dios le había dicho, hizo la tarea. Coge el báculo, lo pone en el mar, y ustedes saben lo que ocurrió. Las escrituras nos dicen que un viento, un torbellino pasó por esas aguas, las congeló de lado y lado, e hizo un camino seco por el cual pasó el pueblo. Esto no era solamente un asunto de fe, era un asunto de acción. No era solamente un asunto de confianza, de ayuno, de certeza, de creer las promesas, sino de hacer la tarea. Hermano, yo oro al Señor para que el Espíritu Santo te revele esto a tu corazón. Porque es que yo veo que no puede haber ensanchamiento, no puede haber progreso en la vida de una iglesia, de un ministerio, de un pastor, de un creyente, de una familia, si no se está dispuesto a abrir la brecha. Conclusión. Concluimos. Alguien de tu casa tiene que ser el Fares, el que rompe, el que hace rotura con el que se ha visto en la familia, con lo que se ha visto en la familia. Quizás por generaciones, abuelos, esclavos del alcohol, padres igual borrachos y hoy padres, esclavos del ron, del brandy, del whisky, del aguardiente. Alguien tiene que ser el Fares. Pregúntate tú. Ahora no le preguntes al hermano que tiene al lado. Pregúntate tú. ¿Seré yo, Señor? El Fares de mi casa. ¿Seré yo ese Fares? Créame que si usted se dispone, Dios va a estar contigo. Y Dios te va a ayudar. Y Dios te va a dar la victoria. Amén. Pero tú tienes que ser el Fares de tu casa. Posiblemente tu casa está rodeada de un contexto histórico de gente alcohólica, bebedores de ron, vicioso, esclavos de los vicios. Pero alguien tiene que pararse y hacer la brecha y cambiar la condición de esa casa, de esa familia, y cambiar el futuro, ofrecer un futuro mejor. Abuelos dejando hijos regados por todos lados, padres abandonados, rechazados por sus progenitores, hombres que llegan a viejos quedando solos, sus hijos no quieren saber nada de ellos por las barbaridades que cometieron en su juventud, mujeres que llegan a la edad mayor deseando morirse, frustradas, humilladas por hombres que nunca las valoraron, padres y madres de familias que se han conformado con ese estilo de vida, cargando la mediocridad de aguante y de sobrevivencia, y están convencidos en sus mentes que ese es el tipo de vida que les tocó, gritándose y maltratándose, llevándose con la doble moral, manipulándose para acceder a sus fines egoístas, engañándose unos a otros e incluso a sí mismos, pues según ellos todo va bien. Muchos otros se aferran a las costumbres religiosas,
y hacen defensa de sus prácticas y de sus rituales. Unos dicen, yo voy a misa, otros dicen, yo rezo, otros, yo leo la Biblia, pero en su casa no hay cambios, no hay proyección, no hay luz espiritual. Muchos jóvenes y jovencitas queriendo escapar de sus propios problemas familiares se enredan en relaciones que terminan siendo pesadillas. De otro modo, la pobreza afectiva, la pobreza material, la indiferencia, la falta de cuidado de nuestros hijos los empuja paulatinamente hacia todo lo que no queremos para ellos. Un cuadro triste, un cuadro que no es ajeno a muchos de nosotros, porque es el cuadro de nuestra familia, de nuestros ancestros. Pero alguien tiene que pararse, alguien tiene que ponerse en pie y decir, hasta aquí llegó este cuadro de maldición, de derrota, de fracaso. ¿Serás tú, mi amado hermano? Tenemos que decir, yo lo haré, yo abriré la brecha, yo abriré el camino para mi familia, para que mi familia sea bendecida. Yo fabricaré una puerta si no la hay. Yo romperé con todo lo que está afectando a mi familia y mis generaciones, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Él concluye diciéndole, el creyente tipo cera es un creyente carnal. El creyente tipo Fares es un creyente espiritual. Y la enseñanza de la Biblia nos dice que siempre el carnal va a perseguir al que es espiritual. Siempre. Eso está ilustrado en el hogar, en una familia de un patriarca llamado Abraham. Cuando nace Ismael primero y después nace el hijo de la promesa, Isaac. Dice las escrituras que Ismael perseguía a Isaac. Así el espiritual en el reino va a ser perseguido siempre por el carnal. El espiritual es el creyente Fares, tipo Fares. El creyente carnal es el creyente tipo Sera. Usted escoge hoy cuál de los dos usted va a ser en lo sucesivo. Usted escoge hoy. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Señor, te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Reconocemos que el único sabio entre nosotros eres tú. Permite, Padre, que esta palabra no sea arrancada de nuestros corazones. Que esta semilla, Señor, lleve el fruto que tú esperas, produciendo los cambios de actitud, produciendo los cambios de pensamiento y produciendo, Señor, los cambios para obrar de una manera correcta delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser ese creyente espiritual, ese creyente progresista. Ayúdanos, Señor, a ser ese mentor que piense, Señor, como pensaba Fares. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios los siga bendiciendo, mis amados hermanos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.